Bueno, nosotros, previo a Timecode, nos llamábamos Cagadera. Eso fue como el primer punto de inflexión, cambiar el nombre. Porque tuvimos episodios donde, de hecho, hay anécdotas de unos eventos en San Antonio junto a Rategot, donde nos promocionaron como Dera, no como Cagadera. Así que, claro, la primera idea era modificar el nombre, ciertamente, porque en esos años probablemente provocaba un poco más de impacto de lo que genera hoy en día, es algo más irrisorio, más risa que otra cosa. Y líricamente, claro, en ese tiempo estábamos muy enganchados con mi hermano con lo que era Impético, y nosotros estábamos también conectados con lo que hacía Dorso en cuanto a su gore medio chistoso, y tratamos de enganchar las dos cosas, dado también el nombre, mezclamos nombre más el concepto lírico, y que en definitiva ya después cuando decidimos mutar, eh, eliminamos todo eso y partimos de cero con un estilo más definido, más enfocado hacia el death metal y con unas letras también más direccionadas hacia un punto más, ¿cómo decirlo?, más razonable, no tan fantasioso como el gore. Saltó más a metal más europeo, más sueco, que algo más momentáneo en ese momento. Yo recuerdo cuando recién llegué a la banda, está cosas que nunca cambiarán, ¿no? Era cagadera. Era parte de cagadera. Y ya tenía un cierto tono justamente de metal ya más sueco, a diferencia de lo que había acá a nivel nacional, como otras bandas como Orate, que habían señalado a hacer eso. Se nota desde los primeros. Ustedes funcionan súper cool. Sí, lo que pasaba que en nuestras tendencias siempre fueron enfocadas a tratar de no hacer lo que el normal estaba haciendo el metal en Chile. En los 90 se llevó mucho la época de Cannibal Corpse, lo comentamos hace un rato, mucho Morbid Angel, mucho metal norteamericano. Deicide se consumía mucho acá en Chile. Florida. Exacto. Exacto. Y nuestra primera idea fue no seguir esa línea, y me recuerdo mucho que en aquellos años venía muy incipiente, acá en Chile por lo menos, y bandas como Hypocrisy, venía, bueno, lo que estaba haciendo Carcass en su álbum en el Hard Rock, venía At The Gate saliendo el Slaughter of the Soul, y esa tendencia fue la que nos motivó a nosotros a cambiar y orientar nuestro estilo hacia un metal influenciado más por la cepa europea. ¿Cómo fue que se fueron apareciendo los otros integrantes de la banda? Nació como puras personas ligadas a un liceo en común. De ahí salió la banda, en un liceo en la Florida, y después obviamente con el pasar de los años fueron mutando las personas, algunos se salieron de Santiago, los que nos quedamos acá seguimos avanzando, y llegó Abraham, llegó Ricardo, pero también, o sea, por ejemplo, Abraham y Ricardo llegaron por anuncio. No fue como que el amigo sino que nosotros pusimos un anuncio, me acuerdo que en el centro. De hecho, Pablo Dera llegó, claro, eran como los posteos, claro, exacto. Y Pablo Dera, el bajista, llegó por un anuncio que colocamos en el Eurocentro. Previo a la entrevista, eso sí, la entrevista personal Era parte de... Sí, estos mismos focos tenía aquí, así puestos, aquí dos. Ya, ¿qué banda te gusta? Pero al final uno lo que busca es encontrar gente que trabaje o funcione a la par con el pensar de la banda en general, en términos generales. Y no puedo estar trabajando con alguien que piensa con un estilo diferente o que piensa con un enfoque diferente al que tenemos la mayoría de la banda. Nosotros no podemos adaptarnos a una persona que llega, sino que la persona se supone que tiene que adaptarse al trabajo que ya tenemos nosotros creado. ¿Cuáles han sido como los hitos importantes que ustedes han tenido desde su inicio hasta el día de hoy como Time? Yo podría hablar de algunos hitos de teloneo bien importantes que ha tenido la banda. Bueno, lamentablemente yo no estaba presente, me duele mucho. Ojalá en el futuro ya poder vivirlo y poder tener a alguien, pero no sé, cuando teloneaba a Immolation, a Hypocrisy, en 2004, que fue donde yo los conocí, y también en algún momento se lo hice saber a Celso. Yo tenía 16 años y lo conocí ahí, desde el enfermo.
por la calidad de ese tiempo, uno pendejo, alucinado, me volví loco. Bueno, y desde ahí ya como que los fui siguiendo, siempre tuvimos amigos en común, bueno, yo tocaba en otras bandas y teníamos de repente interacciones con Celso, yo era muy amigo de Ricardo, que Fue un integrante. guitarrista, ex integrante. Pero eso, como hito importante, bueno, también en el 2019 la banda estuvo nominada, 2019, ¿no? Sí, 2019. El premio Pulsar como mejor álbum, que es por este que está acá. Escúchenlo, cómprenlo, pueden después hablar con el boss acá, con el jefe. Pero eso, como hito importante. Sí, cosas más internas de la banda. Y bueno, ahora. Mira, yo creo que dentro de todas las producciones sí hay, como decíamos en un principio, siempre ha habido harta dedicación. Bueno, el cerebro creador siempre ha sido Celso. Dentro de los primeros discos creo que tuvimos más participación Fernando, su minuto, y yo en composición de letras del Post-Traumatic en adelante. Lo que ocurrió es que, como cuenta el mito urbano, Celso tiene un ser, tiene un ser que aparece cuando él empieza a componer ya sea la música o la letra, y es el que va generando obviamente no tan solo la música y la composición, sino que también apoyan dentro del arte. Y la verdad es que el trabajo siempre ha quedado o siempre ha sido de conformidad en general. Tanto cumplir como las fechas, yo creo que eso es algo que todo el mundo desea, pero que es muy pocas veces lograble. Son muchos los factores que intervienen como para poder cumplir aquello. Pero de todas formas, cada una de las piezas discográficas que se han creado y que se han publicado han tenido un sello particular, tanto en música, como decía, como en letras que van machacando no tan solo a veces un tema de letras de realidad personal o situaciones, sino que también pasando por temas de más locura, enfermedad, insanidad y tanta otra cosa más. Igual nosotros lo que intentamos en los discos en términos general es por lo menos cumplir con el objetivo de llegar con todo hecho a cuando nos metemos en estudio, cuando trabajamos el arte con toda la idea clara, que tratamos de no innovar, o sea, no de experimentar mucho cuando estamos en el proceso de plasmar el producto. La parte creativa siempre va en paralelo, pero bien atrás de lo que ya es el resultado final del producto. Yo creo que eso también es un hito que hay que destacar, que es como el cambio de formato de trabajo, porque en los primeros discos era ensayo muchas veces a la semana, estar trabajando mucho, todos juntos, por decirlo de alguna forma, pero en el tiempo, entendiendo que después cada uno tiene también sus responsabilidades paralelas o personales, el formato de trabajo también cambia. Cada uno tiene que llegar con el trabajo hecho a la sala, a ejecutar obviamente lo que se espera para poder tener un buen producto, y eso muestra también parte del profesionalismo que tú señalabas en un inicio, pero eso también hace un cambio importante, creo yo, dentro de la estructura de trabajo que tenemos como banda. Que en definitiva, y conversando con Danilo, que ha tenido experiencia últimamente en viajando a Europa, es como trabajan las bandas allá afuera. Las bandas en Europa no ensayan, ellos tienen que girar, se juntan 2 semanas antes, repasan el setlist que tienen que preparar, ¿cierto? Y se van a girar. Muchas bandas, Gorwood, cuando vino a Sudamérica, estuvo en Colombia, no ensayaron. Llegaron a tocar acá así, sin haber ellos ensayado nada, sino que todo el trabajo es individual. Cada uno tiene su forma particular, pero la comunicación igual es súper fría. O sea, Celso cuando llega con alguna idea la comparte, todos opinamos al respecto, y después viene la ejecución personal, porque ahí es cuando viene el sello propio y que al final termina siendo el fiato que tenemos hoy en día como banda, y eso también se da por la afinidad que tenemos entre todos. Y en cuanto a cómo se genera la composición, van todos tirando ideas, compartiendo, no sé, maquetas. Él manda. O sea, el resumen es ese, él manda. Es una exageración. Se comparte, se trabaja primero en un esquema
Y eso se comparte con los integrantes y hay un proceso de aceptación. Si no gusta, se reemplaza por otra cosa, ¿no? Pero siempre ha sido a ver, yo genero como la base en cuanto a cuerdas, a guitarra me refiero, y si eso, solamente con escuchar la guitarra y el clip, les parece sensato y coherente a todo, se sigue avanzando con el producto, y eso se le pasa a cada integrante para que Mauro inserte su bajo, Danilo coloque batería, qué sé yo. Ha sido un proceso en los últimos 3 discos, de la misma forma. Sí, y bueno, y se van generando también los arreglos, porque, o sea, nos ha ocurrido, por ejemplo, en lo último que se está gestando, que hay temas que se han recuperado de discos anteriores, temas que quedaron medio desplazados, exacto, como temas que a lo mejor quisieron partir para lo que se está gestando y también han sufrido mutaciones y termina siendo un producto completamente diferente o termina también quedando fuera. Claro. Y una vez de que ya está el esqueleto completo armado en términos de música, ahí he hecho a correr mi mente y empiezo a escribir lo que tenga que ser en cuanto a letras. Por lo menos ha sido, como te digo, en estos últimos 3 trabajos. Entonces, como primero una etapa de creación y composición musical antes de pasar a las letras. De hecho, yo escribo, bueno, insisto, los últimos 3 trabajos ha sido lo mismo. Desde la primera letra y continúo hasta la última letra, no hago pausa entre medio y no hago tampoco el desgaste de primero hago el tema 1, después hago el tema 8, no, voy haciendo una continuidad, cosa que haya una idea clara en cuanto a lógica y concepto. Y una coherencia, claro. Claro, una coherencia, exacto. Tiene como una temática, Exacto. como que abordan. De hecho, en algunos casos pareciera que están diagnosticando una enfermedad mental. Claro, hay temas que a veces se visualizan como en tercera persona y se empiezan a relatar lo que esa persona está viendo en cierto aspecto de la parte psicológica de otro. Y eso va de la mano con el arte, porque en definitiva todo esto que voy plasmando en letra después se transforma en las ideas que me van dando colores, texturas, formas. Todo eso va de la mano con lo que después se plasma en el arte. En cuanto como al proceso individual de cada uno, también a lo de creación, ¿cuáles son como sus inspiraciones, sus referencias artísticas o lo que sea en realidad? En mi caso no es un tema de composición, pero sí es dar el sello propio y hacer un proceso como interpretación. Para eso, bueno, como referencia personal, Hypocrisy, Peter Tartan para mí es un referente, es el principal. At the Gates, Scar en su tiempo también. Pueden haber muchas otras bandas que me pueden gustar, como Darkane, también que estuvo hace poco acá, pero creo que el sello termina siendo más personal y siempre tratando de hacer un proceso de interpretación más que de grito que a veces puede sonar un poco más plano, como en cierto estilo. Y de ahí ya se vienen, no sé, los temas lentos sí o sí que tiene Tainko y en los que yo he participado en las producciones, tiene el sello Hypocrisy, yo creo, mucho más claro. Pero dentro de la composición, como digo, creo que es principalmente colocar un sello personal, y una potencia y una intención distinta a la interpretación de la letra, que se entienda obviamente cuál es el sentimiento que viene, más que un grito plano o algo similar. Yo no sigo una línea compositiva así como de que siga alguien. No. En realidad trato de plasmar líneas de bajo que a mí me llenen y claro, y después tratar de mostrarlo a mis compañeros que también les produzca lo mismo que a mí. Pero sí, obviamente tengo bajistas que me gustan mucho, pero no sigo la línea de ellos, no copio que yo algunas notas, etcétera. Trato siempre de poner mi sello. Siempre, por lo menos en los discos que he participado, aún no participo en ninguno en Tainko, no, va a ser el primero en este nuevo álbum que vamos a lanzar ojalá este año. Estamos muy bien enfocados ahí. Y claro, en este nuevo álbum he puesto
varias cositas. Sí. He tratado de hacer una línea de bajo muy diferente a la guitarra. Y es lo que me llena a mí y también es lo que estamos buscando también. Es que cada uno tenga su entidad propia y que pueda brillar a la par con todo. En realidad, en el proceso creativo es imposible realmente sacarse mucho el cuento de las bandas que uno sigue, que uno tiene inserta en la personalidad de guitarrista con las cuales crecí, que está ahí, no sé, porque es muy difícil salirse de mi percepción de lo que hace Bill Steer de Carcass, por ejemplo, o lo que Morbid Angel plasmó en sus discos de los años 90, qué sé yo, lo que hace Luke LeMay, el look de Gorgut. Entonces, trato yo de seguir mi enfoque, trato de darle un sello a Tancred, pero claramente ahí uno va igual jugando con la esencia que uno lleva plasmada como tatuaje. Y además de como la referencia o inspiración musical, ¿qué otro tipo de arte o lo que sea en realidad, o sea, actores, películas? A ver, ¿qué podría nombrar ahora que fue así como Tomás, que se ha consumido a granel? Kubrick. Una vez que ves El Resplandor y empiezas a cachar cuántas cosas ocultó Kubrick dentro de esa película, entonces tú empezás y ni siquiera yéndose a otro tipo de arte, sino que tú empezás a cachar, por ejemplo, los discos de los Beatles. Los discos de los Beatles, cuando se asumía, por ejemplo, esa famosa mito de que Paul McCartney estaba muerto y que hay varias pistas dentro de los discos, que empezáis a ver cómo se gestó eso en los años 60, estaba una obra de arte, una obra de arte. ¿Sí? Realmente, cuando estas personas, estos artistas plasmaban eso en esos discos, y llegaba a tal punto de que inconsciente o inconsciente se generó un ocultamiento de información o enmascaraba ciertas cosas para que se vieran de diferentes formas, dependiendo de la percepción de la persona, eso es arte. Por lo que estoy empezando a entender, hay mucho simbolismo en el trabajo. Sí, hartas cositas ahí ocultas, en letras, en el arte. De hecho ahí está lleno de cuestiones ocultas ahí. Bueno, te contaba yo de la parte trasera del back del CD, que el tracklist está hecho como un crucigrama. Lo que siempre he tratado de hacer yo ha sido desvincularme un poco del tracklist normal que se plasma en los CD, y este se hizo con una forma de crucigrama. Con respecto a las letras, hay un poco de todo en realidad. Se hace bueno, yo por lo menos hago un trabajo investigativo para escribir onda en términos psicológicos y no meter las patas, no escribir cualquier tontería. Se hace una investigación previa, por ejemplo, este disco habla de la esquizofrenia. Y hice un análisis completo en diferentes términos, con análisis de psiquiatras, textos qué sé yo, tal doctorado de psicología plasmaba con tal y tales términos, que esto es lo que pasaba, los síntomas, las etapas de la enfermedad. Y eso, al final, ese trabajo se va plasmando en la letra y además un poco también con algunas cosas personales, pero ya tratando de mezclar y jugar con esa sensación de estar como atrapado, pero con una luz al final para poder salir. Eso en definitiva lo que se plasma en letra. Por ejemplo, si tú analizas el trabajo vocal como tal, ¿cierto? La parte interpretativa, la voz es un instrumento más. No tenía una relación de sigo los parámetros de acuerdo a los tiempos. No, aquí, compadre, la voz es un instrumento más dentro de lo que hacemos nosotros. ¿Y cómo vieron ustedes como banda la pandemia? Fue bien productivo. Sí. Pero, o sea, se compuso el disco completo, Sí. el nuevo álbum. Se trabajó harto en la casa. Ensayamos un par de veces, creo que en pandemia, ¿no? Un par de veces con Oliver, parece. Sí, con Oliver ensayamos. Sí, pero fue muy Muy puntual. muy Fuimos a puntual. Rancagua también. Claro. Pero no se notó tanto, porque claro, Tancred es una banda que, como decía Celso antes, ya venía trabajando así, pues. Nos damos trabajos asignados, ¿cachai? tarea para la casa. Tareas para la casa, como se le llama. Uno se junta y ya tiene la pega de este. O sea, al final, la pandemia es lo mismo, que lo veníamos haciendo antes, ¿cachai? Entonces, claro,
Afectó igual, pero... Afectó, sí, todo el lío, qué sé yo, que nos viéramos más, qué sé yo, pero el trabajo fue igual, pero fue bien productivo, o sea, que el sexto haya compuesto todas las cuerdas, ¿cachai? Y habernos dado la pega, ya cabrón, aquí está el disco, opinemos todos, con qué aporta cada persona, qué sé yo, etcétera, y resultó. La situación actual está justamente enfocada por una parte en el disco, pero también en todos los trabajos y empezar a tocar un poco más en vivo, porque desde el 2019 Claro, eso fue lo que tocamos, 2019. que no se pisaban los escenarios, así que ahora tenemos hartas ganas de empezar a mostrar nuevamente lo que tenemos y a ver cómo se va dando justamente esta dinámica nueva con los eventos y empezar a acercarnos y empezar a tomar un poco más de training que en esos años, ¿no? Porque eso es un poco más de lado. Tanto nomás, lo que se pueda, desde tal vez de lo que se trata el disco conceptualmente, este es el cuarto larga duración que ustedes. Cuarto larga duración. Viene bien oscuro, bien denso, Sí. muy denso, y bien oscuro, y algunos pasos también. Musicalmente es menos técnico que, o sea, sí, tiene igual de técnico probablemente, pero claro, como dicen, el Mauro es un poquito más brutal, no un poquito, bastante más brutal que el trabajo anterior. Tratamos de conjugar lo que habíamos hecho en los trabajos que estuvo Abraham con nosotros, el Post Traumatic y el Lapses, esas fueron como las dos bases. Nunca queriendo, obviamente, volver a hacer el disco que hicimos hace 10 años atrás, pero ocupando esas referencias para poder hacer un trabajo que tenga la técnica de esto, pero un poquito más procesada y con mayor brutalidad. Así que, bueno, la composición en sí está bien oscura, como dice el Mauro. Dato que podríamos entregar del disco, bueno, en realidad sí, pues ya lo hemos dicho, es un disco que va a ser completo en español, ¿no? Va a ser completo en español. Esperamos que lea las letras, ahora sí. Esperamos que se entienda lo que está el nada. Pero el disco va a ser en español completo y trabajamos con una modalidad que para mí en lo personal era un desafío y me atreví a hacerlo, que hacer un trabajo continuo. Es como un track, un viaje, obviamente con secciones, es como, qué sé yo, ver una película que tiene diferentes intensidades. De nuevo, del principio al fin, rompiéndote la cabeza sin parar y dándote ciertos espacios de descanso para poder seguir procesando lo oscuro, lo potente y todo eso que Y ahora, pasando un poco más a lo personal de cada uno en cuanto al metal, o sea, dejando un poco de lado Pánico, queremos saber cómo cada uno de ustedes se acercó al metal, cómo nació el amor por el metal que después los terminó llevando a tocar en una banda y como viendo esa vida metalera hasta el día de hoy. Para mí fue un caso como no anecdótico, pero partí con Black Album de Metallica. Yo ahora he tenido como 8 o 9 años y un amigo que vivía al frente, el hermano mayor, tenía el cassette y un día se lo pidió o me lo pasó, le pedí a mi mamá que me lo grabara. y desde ahí empecé a escuchar, ya empecé con bandas como Metallica, de ese tipo. Después conocí a Ricardo y con Ricardo empecé a escuchar unas bandas un poco más pesadas. Me acuerdo de haber escuchado harto In Flames en ese tiempo y desde ahí llegué y conocí a los chicos y ahí también empecé a aperturar mucho más la oreja con bandas más densas, Carcass, The Gates, etcétera, etcétera. Y de ahí he seguido como en la misma línea. Y en esos primeros años, ¿hay un disco que recuerdes como que te marcó? El disco que me vuela la cabeza y lo puedo escuchar 1000 veces es Slaughter of the Soul. Encuentro que la música, la idea, el trabajo completo, de inicio a fin, cada track me eriza la piel
sí, para mí esa es como es la obra que yo tengo en la retina y en la oreja, que es la que más me gusta escuchar, la verdad. Bueno, en mi caso, bueno, les comentaba cuando llegamos acá, fue súper extremo el adentrarme en el metal. Todo nació por mi hermano metalero hasta el día de hoy, metalero del metal más extremo que pueda existir. Yo muy chico, 10, 11 años, escuchando Metallica, Megadeth, típico. Cuando mi hermano llega con el Rico Putrefaction de Carca y me hace esa transición de pasar de la Unjustice for All hasta el Rico Putrefaction de Carca y el Scam de Napalm Death. Eso fue mi salto. A los 2 años estaba escuchando 7 minutos de náusea, Analcand, sí, Impétigo. A mí me pasó una weá loca con Carcass cuando, bueno, el viejo lo escuchaba y todo. La primera vez que los vi como en video, VHS, el Jeff Culeado tenía rastas, Sí. y esa weá me cagó la mente. Necrosis. Pero weón, ¿por cómo la weá tan brutal y tiene rastas? ¿Qué te tocará? No, yo ¿Qué te es este no, weón? Pendejo, me pasaba ese rol y claro, tengo como ese mismo con Carcass. Claro. Weón, dame los míos. Estaba de moda eso. ¿Qué pasa? El tema y con rastas. Yo me calzaba. No me cuadra, ¿no? No me cuadra esta weá. Guardo, qué chuchas. Pero eso, mis hijos son medio locos, es medio extraño. Prácticamente se puede decir de que tengo uso de razón, escucho metal, porque mis hermanos mayores son thrashers, así antiguos. ¿Cachai? Yo soy el menor de 3 hermanos, entonces, bueno, con mi hermano del medio, que me metió en toda esta ola del metal, yo de los 4 años escucho metal. En la casa Sí, siempre todo escuchando presente. tarro, Pero ¿no? yo más grande ya empecé a escuchar como Metallica, Mega, estas cosas. Mi hermano escuchaba mucho weas piola, pero igual oscura. Estaba Merciful Fate, muy fanático. Tilísimo, fanático. King Diamond, cosas así. Y yo pues, me cagaba de miedo. Weón. Toda esta, por ejemplo, cuando me ponía, no sé, weón. El Dem, weón. Puta King Diamond hablando, weón, así. Ya hay loco, weón. ¿Cachai? Fue bonito. Incomprendió un poquito al principio en la infancia. Weón. Un poco dura, porque mi hermano, la típica que te encerran la pieza. Te chantaba ahí, Claro. su King Diamond. Compadre, Loco, yo no podía escuchar el teléfono en mi casa sonar, weón. Está cagado de espanto, weón, con el Algo que Dem, me marcó weón. mucho, que hay un disco que no es muy conocido de King Diamond, que se llama The Graveyard, que es del 96. Y hay unas partes que hablan Lucy. Ay, me ponía esa weá y ya, loco. Patalita, lloraba y todo. Coleccionan metal, no música, sino tienen sus trofeos de guerra, recuerdos Sí. de la adolescencia. Siempre. ¿Qué tienen guardado ahí? Sus tesoros metaleros. Yo por lo general lo que tenía guardado eran algunos afiches, que la verdad es que a esta altura del partido quedan muy pocos. ¿Cómo se llama el lanyard? El lanyard de... Exacto, el tema de la credencial, exacto. Sí, eso es. Yo le guardo el afiche de Hipócrisis cuando te lo llamo Hipócrisis con la firma de Hipócrisis. Sí. Bueno, igual tengo varias cosas y tengo, bueno, recuerdos de Brasil, tengo harto de Tainco, tengo mucho guardado, tengo una caja de cosas de Tainco guardado. Las primeras etapas de ¿cuánto se llama? De Cagadera también tengo fotos guardadas. Por ahí también en el celular andan un par de fotos de la primera etapa de nosotros. Y musicalmente tengo mi colección de metal chileno. Estoy comprando harto metal chileno. Cerrando, lo que quieran decir, promocionar el nuevo disco, la tocata, la presentación, más bien dicho, del Migar. Yo creo que primero agradecerle a ustedes por la invitación. Ha sido una conversación súper entretenida. Mandarle saludos a nuestro guitarrista Emilio, que no pudo participar el día de hoy. Invitarlos sin duda al evento que tenemos con Tremigisto, a hacer un regreso harto años. La verdad que hemos estado fuera de las pistas, así que venimos con una harta energía, harta potencia. Pues los dejamos muy invitados para el 1 de julio, sábado, a ver con Tremigisto, como dicen los chiquillos. Pueden enviar un correo para asegurar la entrada, creo que el correo es antiquos@gmail.com. Las redes sociales. Intentamos tocar bien, sí. Que nos sigan en las redes sociales,
Timecode Chile, en Instagram, en Facebook también nos pueden encontrar así, o Timecode Oficial. Sí, Timecode Oficial. Se viene el nuevo álbum, esperamos que sea este año. Estamos en todo el proceso de grabación, precisamente ahora, final de abril. Comenzamos con cuerda, batería ya está grabada. Va a seguir fluyendo hasta que veamos qué es lo que pasa. Ojalá es que pueda salir ahora, este año digo. Y nada, pues reiterar las gracias a ustedes, muchachos, se pasaron. Este espacio que se le entrega al metal nacional o sea, bueno, se veía mucho más antes. Hubo un tiempo que estuvo un poco en la nebulosa, pero es súper importante que nos vayamos retroalimentando tanto nosotros como ustedes. Lo que ustedes requieran de nosotros, siempre cuenten con lo que requieran. Y bueno, cordialmente invitados a todos para que asistan el 1 de julio a mi bar.